Muy buenos días para todos. Nos encontramos en este espacio para socializar una temática muy interesante que desde el marco de nuestra asignatura Diversidad e Interculturalidad en la Educación, mi compañera Raquel Terán y mi persona Natalie Díaz hemos querido tomar una temática importante desde lo que nosotras vivimos en nuestra realidad como docentes y yo como docente orientadora. Iniciamos con interculturalidad crítica y emancipación educativa en América Latina hacia una pedagogía decolonial para la pluralidad de los mundos. Ese es el título de nuestro artículo, el cual lo hacemos desde el reconocimiento de la escuela como practicante de una praxis emancipadora capaz de crear diálogos interepistémicos de construcción identitaria y creando desde ahí una pedagogía que transforme, ¿cierto? Que logre que cada estudiante y cada miembro de la comunidad que llega de verdad viva su cultura, se sienta perteneciente a, pero también transforma. Hay dos autores que consultamos y nos gustaron mucho, que fue Fornet y Betancourt, quienes nos dicen que hay que repensar el mundo desde la pluralidad, la diversidad y las realidades contextualizadas. ¿Qué vamos a tratar aquí de socializarles de lo que hicimos en nuestro artículo, el marco teórico que trataba sobre aportes de la filosofía intercultural, estudios decoloniales y antropología crítica, así como también un debate argumentativo, tensión entre interculturalidad crítica e interculturalidad funcional. La discusión sobre los desafíos contemporáneos que enfrentan las políticas educativas latinoamericanas y las conclusiones, como les decía ahorita, hacia una pedagogía intercultural transformadora. Entonces, ¿cuáles son esos fundamentos filosóficos de la interculturalidad? Empezamos porque somos sujetos colectivos de la diferencia, que tenemos que tener nuevas formas de pensar pedagógicamente, eso tiene que ver con tener espacios que en verdad tengan una producción simbólica, política, ética, tiene que ver con la convivencia, con la identidad, con la cultura, con la igualdad, con la democracia y con la justicia. Esto quiere decir que el pueblo de verdad debe construir sus propias narrativas, participa en la definición del currículo y desafía el monopolio epistemológico. Lo que sucede, y vamos a ver más adelante, es que no se puede muchas veces porque la política existe, pero la práctica no permite que se den este tipo de cosas. Y que es importante aquí saber lo que tiene que ver con la coexistencia del mundo, la diversidad, que la diversidad no es el problema en sí viene siendo gestionar la convivencia social en medio de esa diversidad. Entonces, tenemos que esa interculturalidad es un ejercicio de justicia histórica que nos debe permitir a nosotros escuchar, reconocer, revivir y restituir la voz de los pueblos, esa palabra que sistemáticamente ha sido silenciada, tenerla como importante para poder descolonizar todo y hacer que eso sea verdaderamente importante y transformador. Entonces, cuando hablamos de interculturalidad crítica y de colonialidad, nos encontramos que hay un patrón de poder que organiza, sistematiza, encadena, manipula la economía, la política y la subjetividad. Es decir, desde las realidades dividimos a los sujetos por el hambre del poder, por querer ir más allá y por siempre querer dominar. Entonces, muchas veces deberíamos dejar la riqueza de lado para en realidad encontrarnos con que podemos hacer más de eso. Muchas veces también nosotros como sujetos y esas culturas tienen derecho a producir conocimiento, pero muchos no están preparados, sino solo a reproducirlo. Entonces aquí es donde juega un papel importante la escuela, la pedagogía y cómo se trabaja. Entonces la intersubjetividad, diálogo y reconocimiento mutuo, como vemos aquí, habla de un acto político de reconocimiento mutuo igual a la reconstrucción de la significación del mundo. Siempre tenemos que pensar en el otro,
en que el otro también es importante, en el beneficio del otro y en la reciprocidad, así como vemos acá, construir comunidad comunicativa plural. Entonces, esto tiene que ver también con el hecho de yo poder pensar hacia dónde va mi objetivo, hacia dónde quiero ir, cómo puedo afectar al otro y desde la escuela, qué podemos hacer para reconocer a los demás, reconocer su cultura y permitir que esa cultura sea significativa, transforme y llene la vida de nuestras familias y nuestros estudiantes en las instituciones educativas. Es muy interesante porque encontramos de verdad que muchas de esa interculturalidad, de ese diálogo, de esa necesidad que en realidad debería existir, esas experiencias históricas concretas de sufrimiento o de esperanza simplemente se quedan allí y que desde la escuela y hacia lo que transmitimos a nuestros estudiantes muchas veces no se tiene en cuenta. Pasamos entonces aquí a la ética intercultural y el reconocimiento del otro. Surge el diálogo entre culturas, muy importante, ¿cierto? Ahí nosotros pensamos, bueno, ¿será que en realidad se da o no se da? ¿Será que yo respeto al otro o no lo respeto? ¿Qué es lo más importante aquí? Uno, la educación intercultural habla de qué? De la defensa de los derechos humanos, la autodeterminación de los pueblos y la protección de los territorios lingüísticos y culturales. Y aquí viene un análisis muy importante y es, ¿en verdad esto se da? ¿En verdad esto lo vivimos? ¿En verdad estamos en medio de un contexto donde velamos y defendemos esos derechos, la autodeterminación, la identidad, los protegemos y nos protegemos nosotros mismos en nuestra cultura? Entonces, es bastante interesante encontrar que aquí hay muchas falencias, tanto políticas, institucionales como de la sociedad, y en apropiarnos también de la cultura. Esto también tiene que ver con ese reconocimiento jurídico versus la realidad, las prácticas escolares. Entonces, ¿cómo en realidad esa práctica escolar a mí me lleva a reconocer en el otro la verdad de lo que puede estar pasando y reconocer jurídicamente que hacen parte de una cultura X o Y? Y entonces pasamos a como tal la educación, lo que les decía ahorita, las brechas entre políticas públicas versus prácticas reales. Hace mucho tiempo, eh, la UNESCO en una resolución hablaba de educación plurilingüe. Y esa educación habla de que debemos tener dentro del contexto educativo lengua materna, lengua regional o nacional y lengua internacional. En verdad, si nos ponemos a pensar, es algo que no se cumple. Y además, un dato súper importante aquí es que cada 2 semanas en promedio desaparece una lengua nativa. Desaparece cultura, historia, más allá de todo eso. Y estamos dejando partir mucha riqueza a nivel cultural por ausencia de verdad de políticas, de pedagogía y de entrega hacia lo que es verdaderamente importante. Hola a todos, mi nombre es Raquel Terán y vamos a darle continuidad a la socialización del desarrollo de nuestro artículo. En este momento vamos a retomar cuáles son esos desafíos que nosotros consideramos importantes que están enfrentando las políticas educativas en Latinoamérica en torno a la interculturalidad. Aquí nos encontramos con un autor denominado Apple, el cual concibe la educación como un campo de disputa. ¿Por qué lo concibe de esa manera? Porque en él convergen diferentes factores. Qué saberes o qué enseñar, a través de qué lenguaje se deben hacer y cuáles son esos proyectos de sociedad que deben reproducirse. Ante esto surge la gran duda de la educación intercultural, que en este sentido también abarcaría diferentes aspectos de la sociedad actual, como es el saber político, el cultural, el epistémico y el poder social. Es decir, que no solamente estaría abarcando los factores que inicialmente se mencionaron, sino también todo lo que sucede alrededor de una comunidad o de un país
de una nación en este caso. En el contexto específico de Latinoamérica podemos hablar e incluso se podría afirmar que este, este proceso intercultural surge a raíz o viene más bien pues marcado por un proceso histórico de colonización. Es decir, que existen una historia en el que los países han sido marcados por esas personas que llegaron y dejaron su huella y quizás detuvieron un poco el crecimiento de lo nativo, de lo histórico, de la cultura arraigada, de lo que ya encontraron que estaba establecido y entonces decidieron imponer de alguna manera sus costumbres, su cultura, sus enseñanzas, su forma de aprender, dejando de lado lo que trae consigo el origen de las regiones, el origen de lo que se encontró cuando fuimos colonizados. Teniendo en cuenta esto último, entonces encontramos que a raíz de ese proceso de colonización, los pueblos, más que todos los pueblos indígenas y algunos grupos étnicos han mostrado, y realmente esto es muy satisfactorio, una resistencia cultural hacia esa colonización. Realmente hoy en día, y es un gran desafío en el campo educativo, eh, que los pueblos se levanten y levanten su voz para querer eh, seguir cultivando su cultura, sus aprendizajes, toda esa historia que viene con ellos, su lengua incluso, que muchas veces ha sido relegada y quizás es muy desconocida también, incluso para nosotros como docentes. Teniendo en cuenta esa resistencia, entonces surge lo que se conoce hoy en día como la EBI, la educación bilingüe intercultural. Y aquí en el siguiente cuadro vamos a ver una gran diferencia entre ese bilingüismo tradicional y la educación intercultural crítica con relación a este bilingüismo intercultural. Entonces se tiene que en lo tradicional se reduce el idioma indígena a una asignatura. Es decir, pues es como una optativa para aprender, para que se enseñe, pero no se tiene en cuenta como esa herramienta principal e importante para adquirir un conocimiento. Hay escasez de materiales didácticos, a eso también falta de docentes hablantes que sean hablantes nativos y poca valoración social de la lengua. Esa en realidad es como las características de ese bilingüismo tradicional, donde básicamente lo que se busca es que haya esa alfabetización al idioma español que todos hablamos. Contrario a la educación intercultural crítica, que busca realmente que se alfabetice de una manera plena la lengua materna, busca también la producción de textos desde la comunidad, que sería muy interesante realmente, y también esa incorporación de esos saberes ancestrales, que se continúe esa lingüística hasta la educación superior y que se le dé ese prestigio social del idioma. Esto realmente, esto último que mencioné, es en lo que se centra la educación bilingüe intercultural. Y es lo que es uno de los desafíos realmente que deberían enfrentar las políticas educativas en Latinoamérica. Específicamente, ya teniendo en cuenta nuestro contexto nacional, Colombia, si bien es cierto, Colombia es un país con mucha diversidad cultural y multiétnica, eh, eso nosotros lo podemos notar, yo estoy más que segura de eso, nosotros como maestros lo notamos dentro de las realidades del aula, sin embargo la preparación y la reflexión de nosotros a veces dista mucho de la realidad que nos encontramos, no tenemos las herramientas quizás para enfrentar, recibir a un estudiante que tiene una lengua diferente a la nuestra. A veces es muy complejo y encontramos ahí entonces la dicotomía que hay entre la realidad y algunos lineamientos oficiales que buscan quizás esa adaptación curricular, pero realmente a la hora de llevarlo al aula de clase y de materializarlo y de nosotros ponerlo en práctica, se convierte en una utopía. Es muy complejo, normalmente todo lo que se trabaja es de manera homogénea y
así surge también allí ese desafío a lo que nosotros como docentes debemos ser docentes interculturales también y tener en cuenta esa diversidad con la que llegan nuestros estudiantes. A raíz de esto último mencionado, de la realidad cultural y diversa, sobre todo en Colombia, algunas organizaciones internacionales que están promoviendo el desarrollo sostenible de los pueblos buscan que se articulen todas las esferas de la sociedad, lo económico, lo social, lo educativo, lo democrático, lo inclusivo, lo multicultural, es lo que realmente se está buscando actualmente y es lo que las políticas educativas a los que se debe apuntar en este momento, porque encontramos algunas problemáticas estructurales como la disparidad lingüística. Realmente existe una apropiación real, perdón, no existe una apropiación real de la diversidad. Hay unos contrastes muy marcados que nosotros como docentes también lo vivenciamos y lo recalcamos acá. Y no solamente tiene que ver con la cultura, con la lengua, con las costumbres que vienen nuestros estudiantes. Hay contraste marcado entre lo rural y lo urbano, entre lo público y lo privado, y en términos de Castrillón estas son brechas muy dispersas y brechas muy profundas a los cuales también el campo educativo o todas estos lineamientos nacionales e internacionales que están saliendo realmente quedan como en deuda y es muy complejo realmente eh, llevarlo y materializarlo al aula de clase. Teniendo en cuenta todo este panorama analizado, ¿a qué nos invita? A reflexionar sobre distintos aspectos. Primero, reflexionemos sobre las dinámicas complejas que tiene el contexto colombiano. Hay una alta diversidad de identidades culturales que puede ser muy usado a favor nuestro. Hay una presencia significativa de población indígena y mestiza. Y nosotros como maestros no podríamos ser ciegos ante esta realidad que nos estamos enfrentando. Realmente es un desafío para nosotros y gran parte del desarrollo y la producción de este artículo nos ha llevado a reflexionar en cuanto a lo práctico, lo que está escrito en lineamientos, en estándares, en normas, en leyes y lo que hacemos realmente dentro del aula de clase. Aquí habría que resaltar otra dificultad que se presenta y es, sí, hay un reconocimiento de normas, hay un reconocimiento de leyes, hay un reconocimiento de lineamientos en estándares que quizás nos orientan un poco acerca de cómo trabajar todas estas diversidades que se presentan dentro del aula de clase. Sin embargo, no podríamos negar la cruda realidad y es que todas estas estrategias y todos estos esquemas están sujetos a un financiamiento y a veces eso también corta un poco la, eh, la, la, la pauta o lo que nosotros queremos lograr con nuestros estudiantes dentro del aula de clase. Entonces, teniendo en cuenta todos estos desafíos, aquí surge un concepto muy bonito de justicia epistémica desarrollado por Fricker. Este concepto hace referencia, eh, bueno, primero, cuando hablamos de justicia epistémica, si hablamos de justicia, pues hablamos de, primero que todo, de una injusticia. Estos grupos, la injusticia habla de ciertos grupos sociales que fueron despojados de su condición de sujetos legítimos de conocimiento. Pues lo que hablábamos un poco al principio del proceso de colonización. En contraposición a esto surge la propuesta de Santos, que nos habla un poco de la ecología de saberes. Él propone que los principios fundamentales para el desarrollo del conocimiento no son relacionales y son situados, es decir, convergen muchos aspectos. Entonces, en este sentido, las escuelas están llamadas realmente a abrirse a procesos de aprendizaje perdón, intercivilizatorio, a una pluralidad de racionalidades y a saberes diversos como esa fuente legítima de producción de sentido. Es decir, nosotros como docentes apoyarnos en esa interculturalidad, ser agentes intelectuales de transformación y diálogo horizontal entre saberes. Podríamos crear
un mayor conocimiento, un conocimiento mucho más amplio, teniendo en cuenta los saberes de las distintas comunidades con las cuales nosotros estamos trabajando, tener en cuenta su origen, la historia, el comportamiento territorial, tener en cuenta qué tienen ellos, cómo manejan ellos la resolución de conflictos, cómo resuelven temas de salud, cómo resolverían dentro de su cultura temas sociales y cómo lo haríamos desde una cultura diferente y no homogeneizar un conocimiento o una sola verdad, sino en este sentido ampliar ese conocimiento y tener en cuenta diferentes variables. Así no estaríamos limitando el conocimiento y mucho menos la lengua de un grupo en específico. Eh, Hacia esto le apuntamos y es ese currículo intercultural crítico que se construye de manera, debería pues construirse de manera colectiva, teniendo en cuenta conocimientos propios, historia, memoria, las prácticas culturales del territorio, como lo mencioné anteriormente, que haya una articulación con las autoridades y con las comunidades locales. Estamos en deuda con ese currículo intercultural crítico realmente, porque lo que contamos con lo que se cuenta actualmente está demasiado homogeneizado y debería ser un poco más heterogéneo, que tenga en cuenta todos estos aspectos que se acaban de mencionar. Y otra deuda que tenemos y otro desafío al cual nosotros debemos enfrentarnos y es la educación intercultural urbana. La interculturalidad no debe solamente hacer referencia o circunscribirse exclusivamente a contextos indígenas o rurales. También existe esa interculturalidad urbana, que bueno, un gran número de maestros también estamos allí en esa interculturalidad urbana. En las sociedades de Latinoamérica, en las ciudades, perdón, de Latinoamérica hay espacios de intensa diversidad, convergen poblaciones migrantes, comunidades afrodescendientes, pueblos originarios, colectivos del LGTBI y diversas diásporas transnacionales. Estos grupos mencionados también hacen parte de esa interculturalidad urbana y siendo así deberíamos desarrollar esa pedagogía intercultural en busca de la reconstrucción del tejido social, de la aceptación, del crecimiento en cuanto a la diversidad de conocimientos. Finalmente, podríamos agregar tres grandes conclusiones teniendo en cuenta todo lo anteriormente planteado aquí. La primera es que la interculturalidad implica realmente una transformación profunda de los fundamentos epistemológicos, ontológicos y éticos que sostienen los sistemas educativos, así como también los aportes de la filosofía intercultural latinoamericana que fueron representados en las obras de Fornet y Betancourt, Dussel, Mignolo y Walsh, en los cuales permiten que la interculturalidad sea simultánea a un acto de memoria, justicia y creación histórica, holística y diversa. Y finalmente, en cuanto a la pedagogía intercultural transformadora, esto lo que requiere es un cambio estructural de la formación docente, en la organización curricular, en los métodos de evaluación y en la concepción misma de la escuela. Finalmente, dejamos para ustedes las referencias utilizadas en la creación de este artículo. Muchas gracias.